Capítulo 7. El Capitán Morgan y un pirata peculiar. Me llamo Monkey D. Luffy. Apenas habían pasado unos minutos desde que un pequeño velero con 2 tripulantes partió de Center Island, la isla más centrada en el medio del East Blue. En ese velero habían 2 personas, un chico de peli azul con las puntas rojas, el cual estaba sentado mientras observaba el vasto mar que tenía al frente suya. Y una peli naranja quien parecía extremadamente pensativa, más bien parecía no poder estar creyendo algo que acababa de escuchar. Era como si le hubieran dado una de las peores noticias posibles, y como si fuera una bomba a punto de estallar no tardó en soltar un fuerte grito. Nami. ¿Cómo que Roronoa Zoro? ¿Acaso sabes lo peligroso que es? Es uno de los cazarrecompensas más temido de este mar. Gritó fuertemente sin retener el miedo que sentía, cuestionando rápidamente el objetivo de su compañero, quien le había dejado más que claro que iban en busca del hombre que acababa de nombrar. Chris, ¿me lo estás diciendo a mí? Preguntó con una ceja levantada en signo de confusión como si acabara de oír algo que estaba fuera de lugar, pero solo bastó con unos segundos para que Nami entendiera su punto. Después de todo el peliazul también era uno de los cazarrecompensas más temido de este mar, o mejor dicho, ex cazarrecompensas. Haciendo que la peli naranja quedara en evidencia, había estado tan acostumbrada a lidiar con el peliazul, que había olvidado completamente su reputación. Chris. Además no debes preocuparte, él no hará nada en tu contra, es probable que solo te ignore. Aseguró con extrema confianza en sus palabras mientras recuesta su espalda sobre el suelo de la vaca, observando el cielo con calma. Nami. Parece que lo conoces, ¿son amigos o algo? Preguntó de igual forma mientras tomaba asiento en la vaca tras asegurar la ruta que debían seguir, al parecer quería escuchar más sobre la aparente amistad entre Chris y Zoro. Chris. Más o menos, pero es una historia un poco larga, si quieres puedo contártela cuando estemos con él, ahora nuestra prioridad es sacarlo del lío en el que se ha metido. Respondió sin darle mucha importancia a la unión que tenía con el cazarrecompensas que llevaba sin ver casi por 3 semanas. Pero la continua familiaridad con la que hablaba del cazador de piratas, solo atraía más la atención de la joven. Nami. Por como lo dices parece que es alguien problemático. Comentó mientras se hacía una imagen mental sobre un hombro con rostro molesto que buscaba pelea con cualquiera que se le cruzara por medio. Chris. Y lo es, aparte de que no sabe orientarse ni un poco, sin exagerar, es capaz de perderse en un camino recto. Respondió de forma indignada y por el tono que usó parecía que había vivido alguna experiencia parecida como la que acababa de describir. Haciendo que a la peli naranja se le cayera una gota por el hombre tan extraño que ahora no encajaba con la imagen mental que había hecho previamente. Chris. Pero aparte de eso es alguien confiable, una vez haces equipo con él se asegurará de que todos los miembros de su grupo salgan vivos de cualquier embrollo. Continuó hablando de forma más calmada y de cierta forma se podía notar el agrado con el que el peliazul se dirigía al cazador de piratas. Si no fuera por la anterior molestia que mostró al describir lo torpe que era para moverse de lugar a lugar, cualquiera pensaría que para el peliazul es un compañero perfecto. Nami. Problemático y confiable, es una mezcla rara, pero si lo dices tú supongo que puedo fiarme de tu palabra. Comentó una vez el peliazul terminó de hablar, dando su sincera opinión sobre el hombre que era incapaz de imaginarse. Ya que por como lo había descrito Chris era demasiado peculiar, algo que dificultaba mucho el hecho de predecir las acciones del cazador de piratas. Siendo su mejor baza el que esté apresado, ya que Nami no era tonta, recordaba la conversación que Chris había tenido horas atrás en la posada. Donde nombró claramente el hecho de que este tal Roronoa Zoro se encontraba apresado por la marina. Y por suerte, si todo salía bien, lo encontrarían poco después de llegar a Shellstone, su próxima parada. Tras esa última conversación el resto del camino fue muy silencioso, alguna conversación se iniciaba entre ambos jóvenes de vez en cuando durante ese día. Haciendo que estos se conocieran un poco mejor, aunque Chris notaba como siempre Nami intentaba evitar nombrar a su familia a su isla. Ya que aunque la fuera a ayudar, eso no era una excusa para que le contara todos sus malos momentos, además, no hacía falta, después de todo el peliazul ya los conocía a detalle.
Por otro lado, Chris nunca se molestó en ocultar nada, ya sea sobre su vida como cazarrecompensas, su vida en su isla hace años atrás, entre otros sucesos. Lo único que no nombró fue sus momentos con cierto Yonkou, y no era porque evitara hablar de ello, simplemente no se presentó ninguna conversación donde fuera 100% necesario nombrarlo. Pero aparte de estas conversaciones, no había nada más a destacar, ambos tampoco podían hacer mucho, sus mayores entretenimientos eran pocos. Ya sea el mapa para Nami, quien parecía disfrutar su tiempo observando ese mapa y ubicándose en él para mantener el rumbo firme. O por el lado de Chris, quien ya estaba por fin terminando de separar los objetos inútiles de los útiles, solo le restaba buscar un lugar para deshacerse de ellos. Por suerte tampoco eran muchísimos, lo difícil era encontrarlos en su enorme lista de objetos, pero dando eso de lado y centrándonos más en el presente. El dúo ahora se encontraba cenando algo, por suerte para estos Chris ya había pensado en el tema de los alimentos al igual que Nami. Quienes se pudieron de acuerdo en comprar algo más esa misma mañana para comerlo más tarde, ya que gracias al inventario de Chris, quien de hecho le aclaró a Nami que todo lo que guardaba en él no se deterioraría, estos pudieron comer algo que parecía estar recién hecho a pesar de las horas que llevaba guardado en el inventario del peliazul. Entre otros tipos de alimentos que se habían encargado de guardar para evitar la escasez de suministros. Nami. Fiu, tu fruta del diablo es muy útil, es la primera vez que puedo comer algo recién hecho en un viaje en barco. Comentó la peli naranja satisfecha mientras dejaba a un lado la pequeña caja vacía que anteriormente tenía su porción de comida, la cual guardó el peliazul en su inventario para evitar tener cosas tiradas por la barca que solo los estorben. Chris. Jeje, sí, a mí también me gustó eso la primera vez, no es lo mismo comer algo así que comer cualquier fruta o alimentos que ya estén fríos. Concordó con su compañera mientras guardaba de igual forma su caja, o mejor dicho sus cajas ya vacía, estando de igual forma aliviado por la cena que habían tenido. Aunque entre medio de las divagaciones de ambos jóvenes en medio de la noche, ya que sí, la noche ya había caído por completo. Y mismo hacía que todo lo que les rodeaba fuera difícil de ver, aunque no había mucho, solamente un inmenso mar y griega. Chris. ¿Qué es ese ruido? Se preguntó a sí mismo en voz alta algo dudoso mientras observaba a su alrededor, ya que aunque el sonido no era muy fuerte que digamos. Sus sentidos y su Aki ya lo estaban advirtiendo, una costumbre que había desarrollado después de vivir tantos años en el mar. Nami. No escucho nada, es probable que solo sean unos peces o algún animal marino, no debes preocuparte tanto. Le restó un poco de importancia al asunto, no porque no se fiara del peliazul, sino porque no era la primera vez que oía ruidos en medio del mar. El oído de las olas chocando entre sí, los peces saltando, el viento soplando, y como máximo el ruido de algún animal marino que era capaz de soltar algún sonido como los delfines. Pero este era diferente, y los sentidos del peliazul lo sabían, en sus años de experiencia en este tipo de situación le habían dejado en claro una cosa. Nunca debía ignorarlos, y hizo bien, gracias a eso y con una ayuda más intensa de su Aki de observación el peliazul pudo ver algo. En medio del denso mar y la oscuridad pudo notar presencias humanas contrados en un punto, pero cada una estaba en alturas diferentes en medio del mar. Eso solo significaba una cosa, y centrando mejor su vista lo pudo ver. Chris. Un barco. Anunció el nombre del origen del sonido mientras fijaba su mirada en una sola dirección, y aunque se veía algo oscuro. La silueta era obvia y las presencias que lo acompañaban solo hacían más fácil para el peliazul ver que tenía razón, algo que la peli naranja tampoco tardó en ver. Por suerte para estos el barco estaba un poco, al menos lo suficiente para no verse nerviosos por un posible choque, o por el movimiento de las olas que generaba el barco. El cual podría mover el suyo y desestabilizarlo, pero ese no iba a ser el caso. Nami. Si tienes razón, pero parece más bien un crucero. Respondió no del todo segura, la estructura del barco era cierto, que era más grande que uno que solo transporta mercancía, y aunque era difícil para la peli naranja como para el peliazul confirmar esa teoría, era lo mejor que tenían, aunque el tipo de barco le traía un poco sin cuidado al peliazul. Sino que había algo más que le llamaba la atención. Chris. Nami, ¿sabes qué dirección están tomando?
Pregunto sin quitar la mirada del barco, el cual en cuestión de segundos, por la dirección que estaba tomando, tanto la barca del dúo como el enorme barco empezarían a tomar distancia el uno del otro. Nami. ¿Eh? A ver, dame un segundo, por la orientación de sus velas diría que, un poco al noroeste de nuestro objetivo. Pidió mientras sacaba su brújula y mapa, logrando sacar una conclusión aproximada en solo cuestión de segundos con solo observar las velas del barco. Chris. ¿Y si fuéramos en su barco? ¿Cuándo nos demoraríamos en llegar a nuestro destino? Desvió su mirada a su compañera, interesado por el rápido análisis de esta última a la hora de juzgar una navegación. Pero la joven no tuvo necesidad de usar su mapa ni su brújula nuevamente, los cuales guardó de nuevo en sus bolsillos para responder a su compañero. Nami. Si tomamos un bote salvavidas y bajamos más o menos por la mañana, tardaríamos 4 horas menos en llegar a nuestro objetivo, porque creo que lo entendí. Respondió con normalidad y nuevamente dando un aproximado, pero mientras continuaba hablando rápidamente entendió el plan de su compañero. Pasando de mostrar un semblante seguro que estaba ganando gracias al ver lo dependiente que estaba siendo el peliazul con sus dotes como navegante. A uno que ciertamente mostraba su arrepentimiento por haberse dado cuenta tarde que habló antes de pensar. Y ante tal temor, lo único que le confirmó esto último a Nami fue la sonrisa que su compañero le dio en respuesta. Chris, ¿qué te parece si tomamos una ruta más cómoda? Será sencillo colarse. Propuso antes de hacer algo por su cuenta con un tono divertido, no podía evitar comportarse así, tenían la oportunidad de tomar un camino más rápido. Un camino que les tomaría menos estar en una pequeña barca como en la que ahora estaban, y aunque no quisiera admitir, a la peli naranja también le empezaba a molestar el poco espacio en esta barca. Nami, ¿quieres viajar en el crucero? Cuestionó dudosa al no saber si era la opción más correcta, ciertamente era tentadora, pero corrían el riesgo de que los descubrieran y eso solo les traería problemas. Chris, ¿acaso tú no? Yo lo prefiero a dormir en el suelo de una vaca, además, por probabilidad alguna habitación debe estar sin dueño. Informó con un comportamiento pensativo que estaba fingiendo bastante mal, incitando más a la joven a aceptar su propio plan. Nami, si lo ves así, pero ¿cómo subimos sin ser descubiertos? Ya está algo alejado y si remamos solo haremos ruido. Aceptó sin poder negar que la idea ya le estaba gustando, pero tal y como dijo la peli naranja, aún tenían un problema bastante obvio. Debían acercarse al barco en silencio y subir sin ser descubiertos, y como si no fuera difícil el primer paso, el segundo lo hacía imposible. Chris, eso déjamelo a mí, sujétate fuerte. Advirtió mientras se ponía en pie sobre la vaca, algo que imitado por la misma peli naranja, quien no sabía muy bien qué tipo de plan tenía pensado su compañero, pero, Nami, ¿eh? ¿A qué te refieres? Intento preguntar, pero antes de siquiera poder hacer algo el peliazul la cargó sobre su espalda con un movimiento rápido, haciendo que Nami por acto reflejo se aferrara al cuello de su compañero tras soltar un pequeño grito por la sorpresa. Pero aunque podía bajarse de la espalda de su compañero, esa idea quedó completamente descartada tras observar cómo el peliazul tras dar un pequeño pisotón en la barca. Esta misma desapareció en un instante para acabar en el inventario de Chris, dejándolos en medio del mar. Y nuevamente por acto reflejo la peli naranja cerró sus ojos con fuerza preparándose para el chapuzón, pero, Chris, no grites o nos descubrirán. Pidió con un tono bajo sin comenzar a dirigirse al barco, todo lo contrario, el peliazul se quedó quieto por unos momentos para asegurarse que ninguna luz del barco los estuviera apuntando. Pero ante el ambiente calmado, sin sentir humedad en su cuerpo a causa del agua marina, la peli naranja abrió sus ojos para ver con sorpresa cómo estaban. Nami, ¿estamos volando? Preguntó sorprendida al ver cómo su compañero comenzó a dirigirse por fin hacia el barco mientras saltaba por el aire sin tomar el mar, era como si caminara sobre este. Lo que claramente dejó sin palabras a la joven ladrona, quien nunca había visto algo parecido. Chris, esto es Gepo, es una técnica que me permite saltar por el aire. Explicó sin dar muchos detalles sobre su funcionamiento o algo parecido, prefería dar una respuesta breve mientras se centraba en seguir el camino por el mar. Donde de hecho ya estaban a un lado del enorme barco, permaneciendo aún en el exterior al no saber si la cubierta estaba vacía. Nami, es una locura.
respondió en susurros por la absurda experiencia que estaba teniendo. No podía evitar mirar hacia abajo, donde podía ver el mar claramente. Sus ojos no la mentían, y eso era lo que le resultaba muy absurdo. Chris. Es normal, muy poca gente conoce este tipo de técnicas, siento no haberte advertido de ello. Fue su tono de hablar y disculparse por la previa sorpresa que le había causado su compañera, pero sin quitar sus ojos del barco, al cual poco a poco comenzó a subir. Y tras una pequeña revisión, el peliazul pudo ver cómo había 3 personas patrullando, una en lo alto del mástil, y 2 en el frente del barco y en la parte trasera. Por lo que nada les impidió al dúo entrar por la parte central, y en un completo sigilo estos se acercaron a la puerta que conducía al interior del barco, entrando con éxito. Chris. Lily, ya estamos dentro, ¿qué te pareció? Preguntó aún divertido por la pequeña aventura que habían tenido, la cual su compañera pelinaranja, quien ya estaba al lado suya. Precisamente porque Chris la había bajado de su espalda tras tocar la cubierta con éxito, no compartía muy bien su punto de vista. Nami. La próxima vez avísame, me distes un susto de muerte, ¿y qué le ocurrió a la vaca? Lo reprendió por sus actos impulsivos, al menos antes de preguntar sobre la desaparición de la barca antes de que comenzaran a volar. Chris. Ya me disculpe antes, y la guardé en mi inventario, la sacaré cuando salgamos de aquí. Respondió con calma mientras observaba cómo, en efecto tenía la barca guardada en su inventario, pero al no poder quedarse más tiempo quietos en ese lugar. El dúo comenzó a caminar por los pasillos del barco con cuidado, aún podía haber más guardias y debían asegurarse que no se encontrarían con ellos. Por suerte no había muchos, como máximo el dúo se encontró con 2 mientras caminaban y bajaban algún piso más del barco en silencio. Nami. Oye, ¿cuánto tiempo más estaremos caminando? ¿No dijiste que podía haber alguna habitación libre? Preguntó un poco cansada de estar caminando sin parar, ya era tarde y el cambio de planes sumado al cansancio empezaba a afectar a Nami. Chris. Eso estoy viendo, la planta superior estaba completamente llena, deben ser las habitaciones más caras, aunque esta segunda parece estar más vacía. Explicó calmadamente mientras usaba su haki de observación para examinar con cuidado sus alrededores. Después de todo, gracias a su haki han evitado a los guardias y los problemas desde antes de subir al barco. Nami. ¿Y cómo puedes saberlo? No hemos abierto ninguna puerta aún. Cuestionó no muy segura, sabía perfectamente que su compañero le ocultaba algo, y tenía la ligera sensación de que lo que estaba haciendo ahora era parecido a lo que usó para descubrir que lo estuvo espiando en la entrada del hotel esa misma mañana, pero eso aún era una teoría. Chris. Tengo mis recursos, solo confía en Y. Bingo. Pidió con calma, pero no hizo falta que dijera mucho más, ya que tras unos cortos momentos el peliazul se dio cuenta de algo interesante no solo con su haki, sino también con su vista. Nami. ¿Estás seguro que esta va? Y otra vez no me dejaste terminar, ¿se puede saber por qué no eres más cuidadoso? Intentó detener a su compañero antes de que abriera la puerta que estaba por agarrar, pero no pudo decir mucho antes de que el peliazul tomara el pomo y abriera la puerta. Ganando una queja de su compañera por haber sido ignorada por segunda vez en menos de media hora. Chris. Mira, este camarote no tiene nombre como en los otros, es obvio que estaba vacío, pero no parece que haya más puertas sin nombres, supongo que debemos compartir la habitación. Explicó tras pedirle nuevamente a su compañera que guardara silencio, pasando ahora a explicarle el cómo sabía que estaba vacía sin tener que nombrar su haki. Y era cierto, la habitación que abrió Chris no tenía una placa donde estaba el nombre del residente, esta estaba en blanco debido a que seguramente no pudieron vender ese pase. Y ante ese mismo detalle, sin darse cuenta, Chris provocó que Nami pensara que su amigo solo tenía un buen ojo al analizar su alrededor, haciendo que borrara todas sus sospechas sobre una habilidad más o algo parecido, pero eso no quitaba el hecho de que el dúo tuviera que compartir una habitación. Los cuales tras entrar observaron cómo en efecto estaba completamente vacía, pero poseía un baño, y una cama de matrimonio que se podría decir que era hasta cierto punto de lujo por su aspecto. Chris. Será mejor que descansemos, a este ritmo mañana nos despertaremos algo tarde. Propuso con cierto cansancio en sus palabras, definitivamente también le estaba pasando factura al peliazul quien había estado usando en esas últimas horas su haki y el gepo.
Lo que aunque no lo agotó, sí le estaba siendo un problema es el sueño que llevaba cargando por lo tarde que era. Nami. Sí, pero ¿qué hacemos sobre? Ya sabes. ¿Quién dormirá en la cama? Volvió a lanzar una de sus preguntas, no era porque no quisiera compartir, pero dormir dos personas que a duras penas se conocían de hace 2 días. Resultaba en un ambiente bastante incómodo, que aunque no le importaba a Chris, con Nami era algo diferente y este lo sabía. Chris, puedes hacerlo tú, yo estoy bien con dormir en el suelo, no es la primera vez que hago algo así. Y no mentía, en su tiempo como cazarrecompensas más de una vez fue buscado en alguna isla por otro cazarrecompensas o piratas, hubo veces que hizo que el peliazul tuviera que dormir en alguna rama de un árbol para ocultarse. Y ese era el mejor de los casos, había lugares que prefería ni nombrar, solamente por lo incómodo que fue. Y ante esa propuesta, sin intenciones de cambiar de opinión en peliazul, se sentó en el suelo a un lado de la puerta con su espalda apoyada sobre la pared. Aunque antes de sentarse por completo retiró de la parte trasera de su cintura lo que parecía ser una katana. Una katana que no había mostrado hasta ahora y la cual apoyó sobre su hombro ya sentado mientras pasaba su mano alrededor de esta como si la estuviera abrazando. Una costumbre que había desarrollado para asegurarse que tenía su espada siempre consigo, la cual precisamente no podía guardar en su inventario al estar hasta cierto punto, viva. Y aunque a Nami no le gustó la idea por completo, al ver que su compañero no iba a cambiar de idea o no le molestaba dormir en ese lugar, optó por aceptar su propuesta. A pesar de que se sentía un poco mal por la persona que lo estaba ayudando con una carga tan pesada. Pero tal y como se dijo antes, no había opción a debate, aparte de que ninguno de los dos presentes quería discutir por un detalle tan menor. Y como tal el dúo no tardó ni 10 minutos en caer en un profundo sueño que duró horas hasta que la mañana de un nuevo día dio comienzo. Pero a pesar de eso cierto peliazul seguía durmiendo tranquilamente en su lugar, exactamente en la misma posición en la que se durmió la noche anterior. Y de hecho su sueño hubiera durado mucho más tiempo si no fuera porque Chris comenzó a sentir como si algo lo estuviera balanceando de un lado hacia el otro. A lo cual comenzó a abrir los ojos con clara pereza para observar de frente al culpable, quien de hecho detuvo sus movimientos para esperar pacientemente a que Chris terminara de despertar. Nami, al fin despiertas. Escuchó la voz de su compañera, la cual no pudo ver muy bien al estar frotándose los ojos con aún algo de pereza, retirando así poco después sus manos de su rostro para ver a la peli naranja. Aunque había algo diferente en esta, y a pesar del sueño no pasó desapercibido por el ojirrojo. Chris. Buenos días Nami, ¿a dónde vas tan arreglada? Saludó a su compañera antes de preguntar sobre su aspecto, ya que a diferencia del día anterior, ahora la peli naranja llevaba consigo un vestido largo blanco con volantes en su falda de color rosas. Parecía ser algo caro, y eso solo extrañaba aún más al peliazul quien en ningún momento vio a su compañera con un equipaje lo suficiente grande como para llevar una ropa así. Nami. Es bonito, ¿verdad? Estaba en el armario, también hay ropa elegante para chicos, ¿por qué no te pones una? Respondió de forma feliz al poder cambiarse por fin de ropa tras un largo tiempo, algo que demostró mientras daba un giro sobre su misma posición para permitir que el peliazul pudiera ver su vestido desde todos los lados posibles. Pero ante la propuesta de su compañera, el ojirrojo solo mostró un rostro perezoso. Chris. No es mi estilo, pero ¿por qué te vistes así? No quiero decir que sea malo, pero no es la mejor ropa para viajar por el mar. Se negó casi al instante para preguntar ahora si por el repentino cambio de aspecto de su compañera, quien en una pelea solo sería un estorbo con una ropa así. Algo a lo cual la misma Nami ya estaba consciente. Nami. Eso es porque lo usaré para infiltrarme en una fiesta que habrá en unos minutos en el salón principal del barco. Explicó sin borrar su gran sonrisa que ahora no parecía ser la misma, sino que parecía que la misma joven tenía otra intención aparte de usar la ropa que llevaba puesta. Chris. ¿Fiesta? Preguntó confundido sin perder el hilo de la conversación, sabía que si lo hacía era cuestión de tiempo para que su compañera le revelara sus intenciones. Nami. Sí, estuve explorando un poco el barco y lo escuché. Respondió con bastante calma como si lo que había hecho casi una hora atrás no fuera la gran cosa, y ante esa falta de preocupación el peliazul no pudo evitar arquear una ceja. Chris. ¿Y estás de acuerdo con eso? Creía que tenías miedo que nos descubrieran.
Cuestionó no de forma alterada, sino que al igual que la peli naranja estaba completamente calmado, ya que por el comportamiento de esta última, sabía que no había nada de qué preocuparse, de lo contrario estaría alterada. Nami. Ya lo hicieron, pero piensan que soy una pasajera más, creo que no tienen una lista con retractos, así que, solo tuve que mentir un poco. Respondió con un tono ciertamente juguetón mientras hacía un círculo con una de sus manos, juntando su dedo pulgar e índice mientras mostraba un poco la lengua y cerraba su ojo izquierdo. Ante tal comportamiento algo infantil el cual Chris observó y escuchó con calma, pudo confirmar que en efecto no debía preocuparse. Chris. Supongo que es algo bueno, pero eso aún no me aclara el por qué quieres ir a esa fiesta, ¿no es mejor que pasemos desapercibido todo lo que podamos hasta que tengamos que bajar del barco? Ignoró un poco el gesto infantil de su compañera para ser ahora más directo con ella, sabía que no mostraría la cara en un sitio tan posiblemente problemático sin una razón aparte. Después de todo es lo mismo que hizo en la casa de Chris cuando fue a busca de algo de dinero para su deuda, y ante tales palabras el comportamiento pícaro de la joven regresó, haciendo que esta misma mostrara una gran sonrisa algo juguetona. Nami. ¿Y perder la oportunidad de ganar un pequeño premio de estos ricachones? Oh no, no puedo perder una oportunidad así. Expresó de forma algo sobreactuada como si para ella fuera una oportunidad única, aunque lo que realmente le importaba era el botín que pudiera sacar de una fiesta así. Chris, ¿es que tú solo piensas en el dinero? Creía que con mi ayuda dejarías eso de robar atrás. Cuestionó con una confusión fingida, después de todo el peliazul sabía perfectamente que de aquí en adelante iba a ver cosas demasiado raras en su futura aventura que apenas comenzó ayer. Pero lo que nunca vería sería a la pelinaranja dejando de robar a cada sitio que fuera. Nami. Los viejos hábitos nunca se pierden, ¿y qué tiene de malo conseguir un extra? Es dinero regalado. Comentó con simpleza mientras se encogía de hombros como si todo lo que estaba a punto de hacer no fuera la gran cosa en su día a día, dejando al peliazul con una cara de póker. Chris. Como quieras, yo estaré aquí esperando, si ocurre algo solo grita y iré enseguida. Respondió de igual forma con simpleza mientras agachaba su cabeza con la intención de seguir durmiendo, no tenía nada mejor que hacer y no quería perder el tiempo en el barco. Por lo que ante tal petición algo ridícula que el peliazul le pidió que hiciera en caso de emergencia, lo cual solo sacó una gota a la joven, ésta se dispuso a irse hacia la puerta de la habitación. Nami. Me voy, regresaré en unas horas para que podamos bajar del barco, hasta luego. Tosió de forma falsa para llamar la atención del peliazul y así anunciar adecuadamente su despedida, lo cual solo hizo que este mismo alzara su mano por un segundo en forma de despedida. Haciendo así que Nami abriera la puerta y se fuera por esta misma, dejando atrás a su compañera para encaminarse al salón donde se llevaría a cabo la fiesta del barco. Chris, ¿por qué tengo la sensación de que estoy olvidando algo? Da igual. Pensó sin alzar su cabeza, únicamente la giró un poco para ver su espada a su lado como si la fuera a necesitar dentro de pronto. Pero sin darle mucha más importancia cayó nuevamente en un sueño, y dejando eso de lado, regresando con Nami, esta continuó su camino hacia el salón con un rostro alegre que ocultaba todas sus malas atenciones dirigidas hacia los invitados de la fiesta. De hecho, si no estuviera ante el riesgo de poder cruzarse con alguien en el pasillo, la joven se estaría frotando las manos con solo pensar en el dinero que estaba a punto de sacar. Pero al no querer revelar sus propósitos con solo un descuido mantuvo su compostura lo mejor posible hasta llegar al salón principal. El cual tenía las puertas abiertas de par en par para dar acceso libre a todos los tripulantes al no haber ninguna razón por la que cerrarlas. Lo que ayudó a que Nami pudiera entrar como otro cualquier pasajero del barco sin llamar la atención de manera innecesaria. Y así una vez dentro la joven pudo ver el lugar, definitivamente era una fiesta a la mar de elegante, el suelo y las paredes blancas como la nieve. La forma de la construcción que de igual forma no perdía ni un poco su elegancia, era el lugar perfecto para personas que sobrepasaban la clase media. Y eso también se podía ver en las ropas que llevaban los presentes, cada uno se notaba que no había escatimado en gastos para conseguir una ropa formal para lugares así. Algo a lo cual Nami tenía una mirada fija, es cierto que no era experta en costura y ropas, pero si podía diferenciar el valor de cada uno, se podría decir que era parte de sus dotes de ladrona.
lo que le permitió escoger bien a sus víctimas, aunque tuvo que descartar a otras, ya que entre esas personas que pudo localizar, una parte de esta tenían consigo una pareja, dificultando aún más un posible robo. Pero sin darse cuenta por culpa de lo que la rodeaba, bajó un poco la guardia por unos segundos hasta que, hombre. Buenos días, jovencita. Saludó un hombre de pelo verde oscuro quien se posicionó a un lado de la peli naranja, la cual un poco exaltada por haber estado distraída centró su mirada en el hombre a su lado. Nami. Oh, buenos días. Devolvió el saludo de igual forma educada, ya que al menos su distracción no fue tan grande como para no escuchar las palabras del hombre recién llegado. El cual la peli naranja pudo analizar ahora bien, notando que este mismo hombre llevaba unas ropas de igual forma verdosas y por su aspecto parecía ser algún tipo de viajero de otro mar. Hombre, pude verte nada más llegar al salón y quería preguntarle, ¿me concedería un baile? Preguntó de forma muy educada mientras le extendía la mano a la peli naranja, la cual ante tal gesto dio un leve asentimiento acompañado de una sonrisa. Aceptando así la mano del hombre quien la acompañó a la zona central de la sala donde ya había algunas parejas bailando al compás de la música que sonaba por todo el lugar gracias a los músicos. Pero aunque la música era algo tranquila, a la vez que aburrida, eso solo facilitó a la peli naranja el baile. El cual no terminó de agradar mucho a la joven, únicamente por el hombre con el que estaba bailando, eran obvias sus intenciones con solo ver a dónde dirigía sus manos. Ya que pasaron de estar en su cintura, a bajar poco a poco al punto de rozar ligeramente el trasero de la peli naranja, pero sin terminar de parecer un pervertido. Simulando como si solo se le hubieran resbalado las manos mientras bailaban. Pero como si fuera obra del destino que deseaba salvarla de un pervertido, el barco comenzó a balancearse de un lado hacia el otro de forma repentina una vez que todos los presentes en el lugar pudieran oír un sonido que reconocían perfectamente. Aunque regresando ahora con cierto peliazul, este mismo al oír el sonido fuerte de un objeto cayendo al mar cerca del barco, lo que desbalanceó a este último. Comenzó a ponerse en pie con algo de pereza mientras se frotaba la nuca con su mano libre. Chris, con que tenemos visita, supongo que esto será más entretenido de lo que pensé. Comentó para sí mientras colocaba su katana en la parte trasera de su cinturón, la cual una vez aferrada correctamente el peliazul se dispuso a salir del camarote donde estaba. Llegando a los pasillos por los cuales caminó sin problemas, a pesar de balanceo del barco que desequilibraría a cualquiera. Aunque en su camino a cubierta, el ojirrojo se encontró con cierta peli naranja quien una vez lo localizó comenzó a correr en su dirección mientras cargaba unas pequeñas bolsas en sus brazos. Al cual llamó de forma apresurada mientras se acercaba a este mismo quien detuvo su paso, observando cómo a su compañera le costaba mantener el equilibrio para evitar caerse. Chris, veo que pudiste salirte con la tuya al final. Inició la conversación tras observar con detenimiento el botín con el que estaba cargando la peli naranja, quien por tercera vez en el día le dirigió esa sonrisa maliciosa. Nami. Jiji sí, pero necesitamos salir de aquí, viene un barco pirata. Rió ligeramente mientras movía un poco las bolsas en su brazo para que hicieran el clásico sonido de las monedas chocando entre sí. Las cuales de hecho aún no le dio tiempo a esconder, aunque ahora ese era el menor de los problemas de la peli naranja. Chris, te corregiré, ya están aquí, ¿los escuchas? Informó mientras alzaba su dedo índice hacia el techo de su posición actual, permitiendo que la peli naranja escuchara el sonido de varios pasos recorriendo los pasillos superiores. Los cuales eran acompañados por gritos que no parecían de terror, sino más bien de malicia, confirmando que eran los piratas los cuales Chris ya había sentido gracias a su Akijin Kuso antes de que subieran al barco. Nami, ¿y qué hacemos ahora? Preguntó un tanto preocupada, estaba segura que si la atrapaban debía entregar todo el dinero que había conseguido, y ese era un hecho que ante nada iba a aceptar. Chris. Solo sígueme, en el peor de los casos puedo hacerme cargo de ellos. Respondió con bastante calma, no parecía tener miedo, todo lo contrario, parecía como si lo que estaba ocurriendo fuera algo normal para el peliazul quien pasó a un lado de su aliada. Aunque no pudo dar muchos pasos antes de ser detenido por la voz de esta última. Nami. Está bien, pero antes podrías guardar todo esto. No me gustaría perderlo.
Pidió de favor mientras alzaba un poco los brazos para indicar que el objeto que quería guardar eran todas las bolsas de dinero, lo cual Chris vio de reojo antes de voltearse por completo en dirección de su compañera. Chris. No hay problema, lo dividiré para evitar que se mezcle con mi dinero, solo avísame cuando lo quieras de vuelta. Respondió tras hacer un movimiento rápido con su mano donde en pocos instantes logró guardar bolsa por bolsa en su inventario, pero en vez de ir dirigido a la suma total de su berries. Estos fueron dirigidos a la parte de objetos en forma de bolsas para evitar problemas. Pero por desgracia, el tiempo que el dúo se demoró para guardar todo, fue más que suficiente para ser localizados por personas no deseadas. Pirata. Oigan ustedes, suban las manos a menos que quieran agujereados como un queso. Amenazó un pirata desde la espalda del peliazul, el cual estaba siendo acompañado por otros dos que también estaban apuntando con sus pistolas al duro. Chris. No voy a perder tiempo con ustedes. Fue lo único que el peliazul se molestó en decir mientras comenzaba a voltearse en la dirección de los piratas, los cuales prepararon sus armas para disparar. Pero antes de que pudieran hacer algo, dos de estos tres piratas acabaron en el suelo con los ojos el blanco. El sonido de los cuerpos cayendo al suelo fueron oídos y observados por el único pirata consciente quien ahora estaba temblando. Perfectamente si disparaba ahora había una gran posibilidad de que su bala fallara a diferencia de hace unos momentos, pero al no poder explicar lo que estaba viendo. Al sumado a un repentino miedo que recorría todo su cuerpo por alguna razón, lo hacía difícil mantenerse firme frente al peliazul. Pirata. ¿Qué has hecho? Preguntó con miedo el cual fue en aumento según el peliazul comenzó a caminar hacia el pirata, siendo seguido por la pelinaranja que se estaba cubriendo tras este último. Sobre todo tras ver lo que acababa de ocurrir, dos piratas se habían desmayado sin razón alguna, eso era extraño. Chris. ¿Quién es tu capitán? Devolvió la pregunta sin molestarse en responder al piratas, pero este último en vez de enfadarse o reprochar solo seguía temblando. Seguía sin saber por qué, pero la presencia del peliazul lo dejaba completamente helado. Pirata. Capitana, ella te hará pedazos, nuestra capitana Alvida es la más fuerte de este mar. Respondió a duras penas y con mucha dificultad mientras seguía apuntando al peliazul, el cual seguía y seguía acercándose, el pirata ya no sabía qué hacer, solo podía temblar. Y en solo unos momentos, a solos unos pocos pies de distancia que los separaban, para sorpresa del pirata el peliazul pasó a su lado junto a la pelinaranja. Chris. Gracias por la información. Agradeció una vez pasó por el lado del pirata, apoyando por unos segundos su mano sobre el hombro de este quien en respuesta cayó al suelo desmayado también. Nami. ¿Qué les hiciste? Preguntó tras ver todo despejado mientras continuaba siguiendo a su compañero, colocándose ahora a su lado para caminar junto a este por los pasillos. Chris. Nada especial, eso es lo que ocurre cuando personas con voluntades débiles se meten en mi camino. Respondió sin dar una aparente pista, pero si conocías un poco sobre Lucky la respuesta era clara, aunque para desgracia de Nami, no fue así. Esta no entendió nada, pero se aliviaba de saber que efectivamente como dijo el Ojir Rojo, no habría problemas siempre y cuando él se ocupe de los enemigos. El camino no fue muy diferente al anterior, algún que otro pirata que estaba saqueando las habitaciones se les cruzaban, pero seguían y seguían cayendo desmayados uno por uno. Ninguno presentó batalla al peliazul quien llegó al punto de bostezar en algún momento del camino hasta que por fin llegaron a cubierta. Abriendo así la misma puerta que conducía a las escaleras que te permitían salir del interior del barco, donde como era de esperarse. En ese mismo lugar estaba reunidos una gran cantidad de piratas que estaban a la derecha de la cubierta. Y era de esperarse, después de todo había un enorme barco pirata al lado del barco donde estaban Chris y Nami, un enorme barco que era adornado por esas velas con una calavera pintada. Y que ondeaba una vela de color negra que también tenía otra calavera igual que a la de la vela. Pero centrándonos en los presentes, para ser más exactos, los piratas, estos estaban reunidos al parecer hablando de algo. Algo tan importante que los hacía ignorar por completo la presencia del dúo recién llegado, pero entre esa multitud de piratas se encontraba una enorme mujer un tanto rellenita que cargaba una gigante porra de metal con pichos. La cual lanzó hacia uno de los piratas que salió de una trampilla del barco, pero al recibir el golpe salió volando hacia el bar rompiendo una parte de la barandilla del barco.
Ante el choque la enorme porra, tras golpear y sacar volando al hombre, por inercia cayó al suelo donde anteriormente estaba el hombre, cayendo sobre las cabezas de dos hombres que de igual forma estaban asomados en la trampilla. Aunque estos parecían haber podido evitar el primer golpe, pero no el segundo, pero sí estaban lo suficientemente conscientes como para decir algo que el duro como los piratas alcanzaron a oír. Pirata. Nos referíamos a usted, hay un hombre que salió de un barril del almacén de abajo, puede que sea un cazarrecompensas. Informó con algo de dificultad a la vez que aturdido por la porra que aún estaba sobre su cabeza y la de su compañera ante la atenta mirada de la mujer que parecía ser la capitana. La cual caminó de forma amenazante hacia sus dos tripulantes, recogiendo la porra que estaba encima de sus cabezas. Alvida. Entonces está debajo, ¿eh? Bien, hagámosle una visita que no olvidara. Respondió tras recoger la porra de las cabezas de sus subordinados, y tras unos pasos que usó para retroceder un poco, la enorme mujer alzó su arma al cielo antes de impactarla contra el suelo, rompiendo las maderas que conducían al almacén bajo sus pies, donde la enorme capitana se hundió tras el golpe, siendo el espectáculo observado por los piratas que se acercaron al boquete. De igual forma Chris junto a una no muy segura Nami también se acercaron para ver el espectáculo, siendo aún ignorados por los piratas a su alrededor. Pero centrándonos un poco en lo que estaba sucediendo abajo, en el lugar donde cayó la mujer, efectivamente era un almacén donde había dos personas. Un joven algo bajito con gafas que lucía un pelo rosa, por su estado físico parecía ser bastante débil, pero el que más llamó la atención de Chris fue el otro chico. El cual era más alto, tenía el pelo de un color negro al igual que sus ojos, vestía un chaleco rojo con pantalones azules, que al final eran acompañados por unas sandalias. Pero lo más a destacar del joven era la cicatriz bajo uno de sus ojos, y lo más llamativo de todos y lo que permitió a Chris reconocerlo sobre miles de personas, un sombrero de paja. Ante ese espectáculo y con el niño de pelo rosa a unos centímetros a sus pies, la mujer no le prestó atención, sino que alzó un poco su mirada para ver atenta al chico con el sombrero de paja. No parecía muy feliz de verlo, pero tampoco parecía reconocerlo. Alvida. Pensaba que me encontraría con el cazador de piratas Zoro, pero tú no te pareces ni un poco a él. Comenzó con decepción mientras observaba al chico del sombrero de paja con una mueca de disgusto al final, al menos antes de dirigir la mirada al chico de pelo rosa. ¿Quién, chico? Y Nami. ¿Zoro? Susurraron el chico de pelo rosa y la peli naranja ante el nombre que acababa de pronunciar la mujer, sabían bien a quién pertenecía. Pero les causaba interés saber cómo era que la mujer lo nombraba con tan poca importancia, al menos eso último lo pensó la Nami, ya que el chico, Alvida. Kobe. Exclamó un nombre al aire, el cual puso rígido al joven de pelo rosa que estaba a unos centímetros de ella, al parecer así se llamaba el chico de pelo rosa que parecía tener miedo ante la presencia de la mujer. Pero antes de que pudiera preguntar por qué lo llamo, esta tomó la palabra otra vez. Alvida. ¿Quién es la mujer más hermosa de este océano? Preguntó de forma arrogante al pelirrosa, quien parecía estar a punto de orinarse encima por el miedo, pero ante el miedo que tenía no le quedó más que responder, Kobe. Pues eso es obvio chico. ¿Quién es esta vieja gorda? Intentó elogiar a la enorme mujer, pero el chico de sombrero de paja lo interrumpió, respondiendo por él de forma algo confusa y sin pensar en sus palabras, terminando por insultar a la pirata. Como era de esperarse por el miedo que el resto de piratas le tenían, no pudieron evitar gritar con fuerza un ¿qué? El cual fue acompañado por una gran vena que se marcó en la mujer, mientras que cierto peliazul se tapó la boca para aguantar su risa ante la mirada sorprendida de su compañera. Alvida. Mocoso. Gritó con una increíble fuerza mientras elevaba su arma al cielo para luego dejarla caer en dirección del pelinegro, pero no pudo golpearlo. Este último evadió el ataque con una sonrisa mientras se sujetaba con su sombrero, y en unos movimientos rápidos se acercó al chico de pelo rosa, cargándolo con su brazo para luego salir del agujero donde estaban de un salto, acabando en cubierta en solo segundos, donde aterrizaron frente a los piratas, que para varias, seguían ignorando a Chris y Nami, quienes estaban observando el espectáculo. Los piratas no pudieron evitar mostrar su inseguridad frente al hombre que insultó a su capitana, lo que duró unos segundos, suficiente para que, Chris. Nami, prepárate.
advirtió mientras movía la mano bajo su capa, dejando oír el sonido de un arma desenvainándose ante la mirada de la peli naranja. La cual, entendiendo su punto y aún de forma insegura, unió sus bastones para formar su arma. Los piratas, por otro lado, tras ver al hombre que insultó a su capitana, a pesar de sus inseguridades, uno de ellos con espada en mano se lanzó contra el chico del sombrero de paja, quien se preparó para pelear. Pero para sorpresa de este último, observó cómo la espada del pirata chocó con una katana que cargaba un chico de pelo azul que se metió en medio. Chris, ¿te importa si nos unimos?, preguntó con un claro tono de diversión en sus palabras, mientras observaba de reojo al pelinegro, quien le devolvió la sonrisa divertido por el repentino momento. Pirata. Unir, intentó hablar el pirata, que fue detenido, pero antes de terminar siquiera una palabra, fue golpeado en la nuca por la vara de cierta pelinaranja, quien lo noqueó en el acto. Pero las peleas no habían hecho más que comenzar. El trío por otro lado se supo defender bien, ya que ningún pirata pudo siquiera tocarnos. Incluso Nami recibió bastante apoyo de su compañero, quien contraatacó lo suficiente para dejar expuestos a los piratas que remataba la peli naranja. Chico. Jajaja, qué divertido, exclamó entre risas el chico del sombrero de paja ante la mirada sorprendida de Kobe y Nami, quienes no podían creer lo que estaba diciendo. Estaban siendo atacados por piratas que iban armados, y aún así se estaba divirtiendo. Chris. Sí, ya lo creo, pero ¿cómo te llamas? No te he visto antes en el barco, afirmó mientras continuaba peleando contra los piratas que seguían intentando hacerles daño, pero eso no fue una razón para iniciar una conversación. Algo que, aunque estaba dejando a cuadros tanto a Nami como a Kobe, quienes no veían bien ese momento para hablar, para Chris y el chico de sombrero de paja era diferente. El cual de hecho respondió a la duda del peliazul tras alejar a otro pirata de un puñetazo. Chico. Me llamo Monkey D. Luffy, el próximo rey de los piratas. Se presentó de una forma un tanto extrovertida que dejó congelados a más de un piratas alrededor suya. No parecían poder creer lo que acababa de oír. Y aunque las risas estaban por caer, todos los subordinados de Alvida guardaron silencio tras oír cómo su capitana llegó a cubierta de nuevo. Alvida. ¿El próximo rey de los piratas? No me hagas reír, un mocoso como tú, ja. Intento cuestionar las palabras que alcanzo a oír del ahora conocido como Luffy. Continuaba mostrando esa gran sonrisa en su rostro que no solo reflejaba la diversión que estaba sintiendo, sino también como un gesto amigable para acompañar su presentación. Pero aunque Alvida estaba dispuesta a burlarse del pelinegro, esta última no pudo terminar su frase. Chris. ¿De verdad? Entonces buscas el One Piece como yo, comentó interesado mientras dejaba caer su espada sobre su hombro con suavidad, al mismo tiempo que mantenía la mirada fija en el pirata que acababa de conocer cara a cara. Luffy, ¿tú también eres un pirata?, preguntó de vuelta con cierto interés en su tono de voz, lo que solo hizo más grande la sonrisa en el peliazul, quien bajó la katana de su hombro junto a su brazo, haciendo que la punta del arma acabara tocando el suelo con suavidad. Chris, ¿tienes alguna duda? Me llamo Chris, encantado de conocerte, Luffy. Se presentó también de forma amigable mientras le extendía la mano al pelinegro, quien la aceptó sin dudarlo, sin borrar su sonrisa de su rostro, aunque ahora no estaba mostrando sus dientes como en su presentación. Ignorando así ambos piratas a los enemigos a su alrededor, los cuales de hecho se quedaron quietos como estatuas tras oír las palabras del peliazul. Pirata. C. Chris. ¿El K cazar de recompensas? Preguntó sin poder lo que acababa de oír, y no era el único. El resto de piratas estaban realmente inquietos y ahora sí estaban dudando de dar siquiera un paso al frente. Ya que al igual que Roronoa Zoro, el peliazul tenía una reputación que lo hacía ser temido por cualquier pirata novato de East Blue. Aunque por otro lado, Alvida no mostró ni un signo de terror, más bien entrecerró sus ojos y dejó caer sus cejas en un ceño fruncido. Sabía que estaba en problemas. Al igual que cierto joven de pelo rosa, quien al igual que los piratas se exaltó por la identidad del peliazul, y sin poder evitarlo más. Kobe. Luffy, ten cuidado, el caza piratas. Gritó muy preocupado por el pelinegro que acababa de conocer apenas media hora atrás, pero aunque su tiempo con él fue corto, no quería que alguien como Luffy saliera herido. Chris. Cazaba, ahora solo soy un pirata más, corrigió de forma extremadamente calmada mientras soltaba la mano del pirata con el sombrero de paja, quien lucía una mirada despreocupada. Luffy, ¿ves?
Es una buena persona. Respondió de forma un tanto infantil y estúpida, lo que dejó a más de uno con la boca abierta, incluso Nami llegó a hacer un facepalm ante el comportamiento del pirata pelinegro. Alvida. Entonces tú fuiste quien vino a cazarme. Mis aliados me hablaron de ti, pero no soy idiota, sé quién eres y no te dejaré, amenazó con una más que clara seriedad en sus palabras, mientras daba unos pasos al frente con intenciones no muy buenas, aunque nuevamente no pudo terminar. A medio camino ganó la mirada desinteresada del peliazul, quien ni siquiera se molestó en girarse por completo, solo vio a la gran pirata por unos momentos antes de interrumpirla. Chris, ¿te puedes callar un rato? Ya dije que deje de hacer eso, además una pirata cualquiera como tú solo es un gasto innecesario de fuerzas, ¿por qué mejor no haces de bala de cañón? Seguramente romperías más de un barco. Respondió y se burló de la pirata más rellenita con una cara de póker sin medir un poco sus palabras, y al igual que pasó con Luffy cuando se burló de Alvida. Todo se quedó en silencio por unos momentos, ningún subordinado de la pirata podía creer lo que escuchaban, pero eso solo duró unos momentos hasta que se escuchó como el mismo Luffy estalló en carcajadas sin control. Alvida. Kobe. ¿Quién soy? Gritó con mucha ira en su voz mientras se preparaba para dar inicio a una pelea sin cuartel en contra del peliazul, quien sin voltearse aún, solo escuchó en silencio. Al menos antes de voltear su mirada hacia Kobe, al igual que Luffy y Nami, quienes esperaban la respuesta de este, y aunque por un momento Kobe dudó, Kobe, eres una maldita vieja que solo sabe hacer daño. ¿Sí? Eres la mejor en eso. Se burló de la pirata con un fuerte grito, siendo esa respuesta la gota que colmó el vaso de la paciencia de la pirata, quien se acercó de forma amenazante al pelirrosa. El cual, al estar un poco alejados del resto de los presentes, para ser más exactos de Luffy, Nami y Chris, nada le impidió a la pirata acercarse a este último, quien temblaba sin control ante la ira de su ex capitana. Chris, ¿quieres encargarte de ella? Preguntó Luffy aún tranquilo por la situación, y tras oír una risa algo particular que sonó como un shi, el pirata pelinegro se movió a gran rapidez, cruzándose en el camino de Alvida, quien ya había preparado su ataque, dejando caer la porra de metal de sus manos en dirección del pelirrosa con intención de acabar con este para siempre. Pero ante la sorpresa de todos, o mejor dicho, casi todos, Luffy recibió el porrazo con su cabeza, dejando de piedra a Nami y Kobe, quienes se temían lo peor, pero, Chris, esto se terminó. Anunció con cansancio mientras retiraba un poco su capa de su cuerpo para envainar de vuelta su espada en su funda ante la atenta mirada de los presentes, los cuales llegaron a pensar que el peliazul se iba a rendir, pero para su temor no fue así, y todos entendieron el mensaje tras oír con incredulidad las siguientes palabras. Luffy. Jeje, no duele. Comentó con diversión mientras empujaba hacia arriba la porra que estaba estrellada en su cabeza con esta última para dejar ver su sonrisa bajo su sombrero de paja. A excepción de Chris, quien estaba cruzado de brazos, ninguno podía creer lo que veían. Luffy había sido golpeado de lleno en su cabeza por un arma tan contundente, y solo dijo, ¿no duele? Era algo imposible de creer y menos aún de ver, pero ahí estaba, el pelinegro no se inmutó en lo más mínimo antes de lanzar su brazo derecho hacia atrás con fuerza. Y ante la atenta mirada de todos los presentes, ese brazo se estiró varios metros de distancia, llegando más allá del barco para ganar fuerza. Alvida. ¿Un usuario de una fruta del diablo? Preguntó con sorpresa mientras veía con algo de temor al chico que acababa de golpear, y sobre todo el brazo que se había estirado hacia el extremo contrario de su posición. Luffy. Gomu Gomu no Oro, pistol. Exclamó el nombre de su técnica mientras tiraba con fuerza de su brazo estirado, el cual comenzó a regresar en su dirección a gran velocidad. Ante esto Alvida intentó recoger su porra. Pero aunque lo logró, ya era tarde, recibió el potente puñetazo de Luffy que la mandó a volar por los aires en dirección del vasto más azul ante la mirada de shock de todos los piratas enemigos. Nami. ¿Qué es ese chico? Preguntó sin creer lo que estaba viendo con sus ojos. La enorme mole que parecía casi imposible de mover, acababa de ser lanzada por los aires por un chico tan delgaducho a simple vista. Chris. Un usuario de una Akuma no Mi, hacía tiempo que no veía uno, jajaja. Respondió y rió con fuerza ante el desenlace final que terminó con Alvida derrotada y desterrada del barco en el que estaban de un solo puñetazo. Chris. ¿Y ustedes? Ríndanse o yo me haré cargo de ustedes.
Ante tal advertencia y tras ver las posibilidades de victoria por debajo del 0%, todos los piratas enemigos alzaron sus manos sin dudarlo, dejando caer sus armas junto a ese movimiento. Luffy. Antes de eso, necesitaremos un bote. Kobe quiere unirse a los marines. Ordenó con un poco de seriedad, la suficiente como para intimidar a los piratas enemigos para que obedeciera una orden tan sencilla, pero, no fue tan fácil de responder. Antes de que alguno pudiera decir algo, el barco en el que estaban nuevamente se estaba balanceando de un lado al otro tras recibir cerca suya unas balas de cañón. Estas no venían del barco de Alvida que estaba a un lado, más bien venían de muy lejos, y ante esto rápidamente los presentes se acercaron a la barandilla para divisar en el horizonte 3 buques de la marina. Luffy. Mira qué bien, ahora puedes unirte a ellos. Comentó alegremente ante el regalo que el destino les acababa de entregar, o mejor dicho que el capitán del barco en el que estaban llamó para pedirles auxilio tiempo atrás antes de ser invadidos por los piratas por completo. Chris. Y tú debes huir, tendrás un barco, ¿no? Advirtió al pelinegro, quien en respuesta solo rió nervioso mientras se rascaba la nuca. Parecía que no iba a ser tan fácil para él después de todo. Luffy. Jajaja, no, lo hundió un remolino. Se excusó entre risas por el torpe desenlace que tuvo que vivir, y aunque eso generó en la peli naranja una duda, no había tiempo para resolverla ahora. Chris. Entonces puedes venir con nosotros si quieres, también debemos salir de aquí rápido. Propuso un mejor plan que cualquiera que el pelinegro hubiera pensado, el cual seguramente sería robar algún bote del barco en el que estaban o del de Alvida. Siendo la propuesta del peliazul una ruta más segura que no le llevaría a tener que depender que algún bote esté intacto. Nami. ¿Eh? ¿Qué estás diciendo? Preguntó incrédula por la invitación de su compañero. Seguía odiando a los piratas, y el solo oír la oferta de su amigo ya la molestó. Chris. No es momento de discusiones, solo de huir, vámonos. Exclamó divertido mientras agarraba de la mano a Luffy y Nami para seguidamente saltar por la borda entre el barco de Alvida y en el que estaban subidos en dirección del mar. Ante esto tanto Nami como Luffy se exaltaron, ya que aunque este último no tenía miedo a algo así, le preocupaba caer al mar. Pero eso no iba a ocurrir. En solo segundos y bajo los pies del peliazul un bote apareció de la nada, haciendo que estos cayeran en la barca, que de igual forma se estrelló en el mar ante la mirada de Kobe, quien logró ver todo desde la barandilla del barco. Kobe. Oye Luffy, si me quedo aquí pensarán que soy un pirata más. Gritó el pelirrosa inseguro por quedarse en el barco. Después de todo, tal y como había dicho, lo tomarían de prisionero como un pirata, ya que seguramente todos sus ex compañeros lo delatarían. Chris y Luffy. Entonces ven con nosotros. Gritaron al unísono sin pensar, como si fuera lo más obvio, causando en respuesta una risa del dúo ante su sincronía. Pero al no haber chance de discusión, Kobe no dudó, saltó de la barandilla pero, cayó al suelo del barco del golpe, soltando un grito de dolor. Kobe. Oigan, podían haberme ayudado. Se quejó por la falta de ayuda de Chris y Luffy, los cuales llegaron a soltar más de un jajaja ante el fuerte golpe que se acababa de dar el pelirrosa. Chris. Solo es un golpecito, si quieres ser marine deberás acostumbrarte a cosas peores. Ahora vámonos rápido a menos que quieran todos acabar entre rejas. Cu. Advirtió antes de apresurar la huida de ese lugar, ayudando así a una Nami no muy feliz a alzar la vela del pequeño velero que comenzó a moverse en cuestión de segundos. Y en solo minutos todos lograron huir sin ser vistos por la marina, quienes estaban centrados en querer ayudar al barco atacado por los piratas. Por lo que ante la fuga exitosa y sin ningún peligro cerca todos pudieron relajarse. Chris. Fiu, faltó poco. Suspiró aliviado antes de dejarse caer sentado en la barca, ignorando un poco su alrededor para poder relajarse un poco tras lo que acababa de suceder minutos atrás. Lo que aunque no fue mucho, el peliazul por ahora quería mantener su ahora identidad como pirata fuera de la información de la marina. Nami. Siri, muy poco. Respondió a su compañero con cierto sarcasmo de forma no muy feliz, algo que notó el peliazul de sobra, volteando poco después su mirada para ver a su aliada cruzada de brazos y como era de esperarse, el disgusto se podía ver de igual forma en su rostro. Kobe. ¿Está todo bien? Preguntó de forma un tanto nerviosa, lanzando su pregunta mayormente hacia la peli naranja por la inseguridad y miedo que tenía al peliazul.
Ante esta pregunta que ganó la atención de todos los presentes, Nami optó por calmarse un poco sin deshacer completamente su disgusto hacia cierta persona. Nami. Sí, lo único que me molesta es la decisión de mi compañero. Calmo al más joven de los ahí presentes, quien no pareció entender por completo el comentario de la peli naranja, pero tras recordar cómo ésta se sorprendió al oír que su compañero aceptó llevar a Luffy con ellos, pudo entender un poco lo que quería decir. A diferencia de cierto pelinegro quien escuchaba alegremente la conversación que se estaba llevando a cabo. Chris, ¿te molesta que hayamos ayudado a Luffy? Lanzó la pregunta que Koby no se atrevió a hacer, y ante la mirada de todos Nami le dirigió una mirada furiosa al peliazul, confirmando por sí solo que tenía razón. Por otro lado, Chris solo podía dejar salir una gota por la expresión tan abierta que hizo su compañera para mostrar su disgusto hacia su última idea. Provocando que por otro lado, para no volver las cosas mucho más tensas, Koby inició una conversación con Luffy un poco más apartado del dúo restante para que pudieran hablar. Donde de igual forma, Nami al no tener tampoco mucho espacio en el barco, no le quedó de otra que sentarse a un lado de Chris con el ceño fruncido. Chris. Oye, ya sé que odias a los piratas, pero Luffy no parece mala persona, ¿o acaso crees que sí? Susurró a su compañera con un tono amigable pero comprensible antes de dirigir su mirada de reojo hacia el dúo restante, un gesto que la peli naranja compartió. Observando así a Luffy y Koby hablando abiertamente y con algunas risas por medio, al parecer hubo algo que hizo gracia al portador del sombrero de paja. Nami. Supongo que por esta vez tienes razón, pero espero que no se repita. Suspiró y regresó su mirada al frente mucho menos enfadada que antes, ya que no podía negar que su amigo tenía razón, Luffy no parecía de los piratas que harían daño allá a donde van. Chris. Bueno, soy un pirata ahora, creo que debo reunir una tripulación antes de ir al Grand Line. Aseguró con un tono de voz más normal que alcanzó a ser escuchado por el resto de presentes, quienes sin poder evitarlo pusieron algo de atención. Después de todo, no todos los días conocías a un pirata, o mejor dicho, dos piratas que tenían como objetivo visitar el Grand Line. Y aunque a Nami no le gustó mucho la idea de que su compañero reclutara en su tripulación a varios piratas, tampoco era alguien para cuestionar por completo sus decisiones. Koby. Hablando de piratas, ¿cómo fue que hiciste aparecer esta barca antes? ¿Comiste una fruta del diablo como Luffy? Lanzó la pregunta que se estuvo guardando por un largo tiempo, incluso Luffy llegó a plantearse pero no llegó a decir nada al no verlo tampoco muy interesante. Chris. Jejeje, sí, mi poder me permite almacenar lo que quiera en mi inventario, siempre y cuando no esté vivo, también puedo sacarlo cuando quiera como vieron antes. Explicó entre risas divertido por el momento, pero ante su explicación, no solo ganó la curiosidad del pelirrosa, sino también del pirata restante. Luffy. ¿De verdad? ¿Entonces puedes llevar toda la carne que quieras? Preguntó de forma entusiasta e ilusionada por la extraña habilidad del peliazul, definitivamente nunca había oído hablar de una fruta como la de Chris. Por lo que el que se pudiera usar para una idea tan simple como la del pelinegro, era suficiente para verse la mar de ilusionado. Chris. ¿Sí? Lo bueno es que todo lo que guardo tampoco se deteriora, así que puedo guardar cualquier comida sin miedo a que se eche a perder. Explicó la otra cualidad de su poder tras afirmar el comentario del pirata, quien no pudo evitar que su boca se llenara de saliva ante el sueño que se acababa de imaginar mientras susurraba repetidamente la palabra comida continuamente. Koby. Eso es muy útil, podrías, Luffy, guardar toda la comida que quieras y comerla cuando quieras. Exclamó interrumpiendo al pelirrosa en el acto, ganando en respuesta una cara de póker de todos los presentes al ver cómo el pelinegro solo pensaba como el estómago. Pero esa expresión no duró mucho, al menos para Chris, quien no pudo aguantar la risa. Chris. Jajaja, sí se podría ver así, pero no me gustaría ser un almacén de comida andante. Río divertido por la forma de pensar del pirata pelinegro, definitivamente el peliazul no compartía por completo las ideas que Luffy podía llegar a tener, pero sí le divertían. Nami. Sí, muy divertido, pero ¿qué harás tú cuando llegues a la isla? ¿Eres un pirata? Estarás en problemas si te ve la marina. Lanzó su pregunta a Luffy, quien escuchó atentamente lo que la peli naranja le dijo, provocando un pequeño silencio que no duró ni siquiera 5 segundos antes de que, Luffy. Sí, buscaré a un nuevo tripulante para mi tripulación, alguien fuerte como ese cazarrecompensas del que habló esa gran foca.
explicó mientras reía a su forma y mostraba los dientes al mismo tiempo en forma de sonrisa, lo que no le dio mucha confianza a nadie, principalmente porque el pelinegro parecía estar moviéndose de forma algo poco cuidadosa, que incluso llegó a preocupar a Kobe, sobre todo al oír quién era el objetivo del pirata. Chris, ¿quieres decir que buscas a Zoro? Entonces estás en tu día de suerte, nosotros también vamos hacia allí. Reveló con seguridad en sus palabras como si fuera lo más obvio, algo que animó bastante al pelinegro por saber que tendría la oportunidad de encontrarse con el cazador de piratas antes de tiempo. Kobe, ¿tú también lo quieres reclutar? Preguntó nerviosa ante la sola posibilidad de imaginarse a los dos cazarrecompensas más temidos de East Blue haciendo grupo para ser piratas. Chris. No, es un amigo, y el muy idiota fue capturado por la marina, seguramente por una estupidez. Negó y aclaró su relación con el cazador de piratas, lo que no sorprendió a nadie, después de todo el peliazul fue un cazarrecompensas, por lo que la idea de que se aliara con otro de su mismo nivel, no era una idea descabellada. Kobe, ¿lo conoces? Preguntó más interesado que antes, dejando de lado todo el miedo que sentía hacia el peliazul. Al parecer esta conversación lo estaba ayudando a tomar confianza al igual que Nami días atrás, sobre todo al ver que no era una mala persona como se pudo imaginar Chris. Sí, pero no es alguien al que querría en mi tripulación, él solo sabe perderse, preferiría reclutar a otra persona. Aseguró con bastante desinterés mientras recostaba su cabeza sobre sus manos, las cuales colocó tras su nuca, dirigiendo de igual forma su mirada al frente para ver el vasto mar enfrente suya. Nami por otro lado solo se limitó a escuchar la conversación en silencio, no intentó decir nada, sino que solo se limitó a revisar su brújula y mapa para ver el rumbo que estaban tomando. Chris. Por cierto Nami, ¿cuándo nos falta para llegar a la isla? Fue ahora el turno de Chris para preguntar, pero en vez de lanzar su pregunta a Kobe, fue a su compañera tras observar cómo ésta ya estaba revisando la ruta que estaban tomando. Nami. Si no me equivoco, aproximadamente una hora, estaríamos más cerca si no hubieran detenido el barco en el que íbamos. Informó al mismo tiempo que se ponía en pie para caminar hacia la vela del barco con la intención de dirigirla un poco hacia otro lado, y para ello tuvo que guardar su mapa primero, manteniendo solo su brújula para asegurarse que estaba girando bien la vela. Kobe. Lo siento. Se disculpó el pelirrosa avergonzado por la acción de su ex capitana ante la atenta mirada de todos los presentes, ninguno le tenía resentimiento, y era algo que estaban dispuestos a aclararle. Nami. Descuida, fue culpa de Alvida y tú no tienes nada que ver, además solo son unos minutos más de viaje, nada importante. Calmó al más joven mientras seguía centrada en la ruta a seguir, logrando reconfortar al pelirrosa mientras terminaba de asegurar la ruta con ayuda de su compañero, el cual se prestó para terminar de dirigir la vela por última vez. Tras eso último el tiempo pasó, y tal y como dijo Nami, a lo lejos todos pudieron divisar la isla tras un viaje de 50 minutos tras la conversación que tuvieron, donde los últimos 10 minutos de esa hora la usaban para terminar de acercarse al puerto de la isla donde al final pudieron pisar tierra firme. De igual forma la barca fue almacenada en el inventario del peliazul para evitar cualquier tipo de robo, no querían correr riesgos, y menos aún cuando solo tenían 2 barcas. Luffy. Al fin llegamos, es hora de comer. Anunció su llegada con un fuerte grito que no agradó mucho a Nami, sobre todo porque atrajo varias miradas que por suerte los ignoraron rápidamente. Nami, ¿puedes hablar más bajo? ¿Y no ibas a buscar a Zoro? Pidió algo enfadada por el comportamiento tan abierto y extrovertido del pelinegro, quien le dirigió una mirada inocente a la pelinaranja. Luffy. Pero tengo hambre. Respondió como si fuera lo más obvio posible y su primera prioridad sobre el resto de todas las cosas, lo que dejó a varios con una gota por el cambio de planes de Luffy. Chris. Y no eres el único, no pude comer nada en lo que llevamos de día, Zoro por ahora puede esperar un poco más. Concordó con el pirata al frente suya, incluso Nami y Kobe no podían negar que también tenían algo de hambre. Por lo que sin cuestionar el plan, el cuarteto se dirigió a la taberna más cercana donde pudieron tomar mesa y comer tranquilamente por casi 20 minutos. Donde tanto Luffy como Chris se la pasaron devorando comida sin parar mientras eran observados por el resto de la clientela y sus compañeros, los cuales no parecieron sorprendidos, aparentemente no era la primera vez que veían que alguien fuera capaz de comer tanto hasta que, Luffy y Chris
Fiu, estoy lleno. Comentaron al unísono completamente aliviados mientras se golpeaban el estómago satisfechos. De igual forma Chris fue el que se ofreció a pagar. La comida no era muy cara y se pudo permitir de sobra el gasto sin siquiera verse afectado en lo más mínimo, algo a lo cual nadie se negó. A excepción de Kobe, quien aunque intentó pagar por su comida, se había dado cuenta que por culpa de la huida no tenía ni un solo berry. Luffy. Ya estoy lleno, ¿ahora qué les parece si buscamos a Zoro? Después de que Ko propuso alegremente, pero tras decir el nombre Zoro, como si fuera una bomba, todos los presentes a excepción del cuarteto se exaltó de forma muy dramática. Las mesas y las sillas saltaron y cuando el grupo dirigió su mirada al ruido observaron al resto de la clientela de pie y los más alejados del grupito con temor en sus rostros. Kobe. Creo que no deberíamos nombrarlo, aparte de eso creo que no tendrán fácil las cosas. Escuche que el capitán de este cuartel de la marina, un tal Morgan avisó al ver la reacción de los presentes, lo cual ganó un asentimiento del grupo quienes veían confundidos la escena. Pero al igual que ocurrió con Zoro, al nombrar a Morgan todos se exaltaron otra vez, aunque esta vez solo hubo algún grito que duró apenas un segundo. Como si no quisieran ser descubiertos como los responsables del ruido, algo que era estúpido ya que sus extraños comportamientos ya los detaban. Nami. Mejor vámonos, si esto sigue así no podremos hablar tranquilos. Fue el turno ahora de la peli naranja para proponer un mejor plan, y como ya habían pagado la comida, nada les impidió irse de la taberna. Siendo Nami y Kobe los primeros en salir, aunque cuando Chris y Luffy salieron por la puerta, este último fue tomado del hombro por el peliazul. Luffy. ¿Qué ocurre? Preguntó confundido por la acción del peliazul, quien en respuesta colocó su dedo en su boca seguido de un SHH, para que el pelinegro guardara silencio. El cual, curioso por la acción de Chris, observó cómo este último asomó su cabeza por la puerta antes de decir Zoro, y como si fuera otra bomba, todos en el interior del restaurante gritaron y volvieron a tirar todo. Chris y Luffy, jajaja, rieron sin parar mientras se alejaban de la puerta, aunque tuvieron que detener sus risas al ver a Nami al frente con una mirada no muy amable y con sus brazos cruzados. Regañando con la mirada al dúo quienes ahora rieron nerviosos, al parecer su pequeña broma no fue tan divertida para Nami. La cual al final solo pudo suspirar antes de seguir la calle del pueblo que los conducía a la base de la marina. Nami. No me puedo creer de verdad que hagan eso, que no entienden que estarán en problemas si alguien sabe lo que son. Y sobre todo, ¿saben en el problema que me meterán a mí? Continuó regañando al peliazul y al pelinegro, los cuales estuvieron escuchando las reprimendas de la peli naranja desde hace casi 5 minutos, y aún así esta última seguía molesta. Chris. Ya te pedimos perdón, no es para tanto. Intentó calmar a su amiga, pero la forma tan despreocupada con la que dijo sus palabras no ayudó ni un poco. Por suerte este último se salvó de ser regañado gracias a que habían llegado a su destino. El cual Kobe anunció con un «llegamos», haciendo que el trío restante observara el enorme edificio que estaba rodeado por una muralla. Luffy. Vamos Kobe, ve, es lo que querías, ¿no? Nosotros nos iremos a buscar a Zoro, buena suerte. Apresuró al pelirrosa antes de despedirse de este rápidamente para comenzar a buscar a Zoro, y para sorpresa de Nami y Kobe, a Luffy no se le ocurrió nada mejor que subirse al muro para ver sobre este. Por suerte no había nadie al otro lado, de lo contrario habría sido advertido por algún marine. Nami. Oye, no hagas eso, nos meterás en problemas. Gritó enfadada al pelinegro quien bajó del muro tras no haber visto a su objetivo, observando ahora a la peli naranja enfadada sin preocupación en su mirada, era como si no le importara que estuviera enfadada. Chris. Nami tiene razón, solo síganme, ya sé dónde está. Apoyó a su compañera antes de salir corriendo hacia la izquierda del muro, comenzando a rodear este mientras era seguido por Luffy, Nami y Kobe. Quien este último no parecía muy seguro de haber quería llamar a la puerta, prefiriendo seguir un poco más con sus recientes compañeros. Luffy. Oye, ¿cómo sabes dónde está? Preguntó curioso mientras continuaba siguiendo al peliazul alrededor del muro, el cual de hecho estaba usando su haki de observación para encontrar a su viejo amigo en ese lugar. Chris. Lo leí en el periódico de hace unos días, fue atado en el patio por meterse en problemas con el hijo del capitán del cuartel de esta isla. Si este lugar es como el de la isla en donde yo vivía, el patio debería estar aquí.
Se excusó con una enorme mentira, al menos hasta cierto punto, ya que en efecto sí se había enterado de que su amigo se había metido en problemas, pero no por el periódico. Aunque ninguno pareció sospechas gracias a la confianza que estaba mostrando hasta que tras unos momentos de explicación se detuvo antes de girarse en dirección del muro, dando así un salto para llegar a lo alto de este al igual que Luffy, a diferencia de Nami y Kobe quienes tuvieron que escalar. Pero tras eso, al igual que Chris y Luffy allí lo pudieron ver atado en medio del patio y bajo el fuerte sol, el cazarrecompensas Roronoa Zoro. Fin del capítulo. Continuará, chao.